Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es AppJD Tutoriales y hoy les voy a enseñar cómo solucionar el fastidioso error de tu dispositivo no es compatible con esta versión. De esta forma vamos a poder instalar cualquier tipo de aplicación que no podamos hacerlo desde la Play Store. Así también como vimos en el video anterior donde no se podía instalar Netflix por el mismo problema de compatibilidad. Me costó encontrar una aplicación que no fuera compatible con mi teléfono, pero bueno, al fin y al cabo encontré una que es la popular y conocida cámara de Google, o más conocida como Gcam. Ahora les voy a enseñar que esta aplicación Google Cam sí funciona en mi dispositivo, no tengo ningún problema para utilizarlo, pero lo que les voy a enseñar también es que esta aplicación no es compatible con mi dispositivo desde la Play Store. Así que vamos a cerrar todo esto y bueno, la única forma de verificar esto es buscando en Google Play. Bueno, yo lo voy a hacer desde la aplicación obviamente, voy a poner Google Cam o Google Cámara y vamos a ver qué nos aparece. En los resultados puedo ver que no me figura la aplicación Google Cam, así que lo que voy a hacer es buscarlo desde el navegador web y pasarme el link para poder ver desde la misma aplicación que realmente no es compatible. Acá bueno, en sí me muestra que lo tengo instalado, pero me sigue informando que esta aplicación no es compatible con mi dispositivo. Yo lo que voy a hacer para demostrar que realmente es así es desinstalarla y tratar de instalarla nuevamente en mi propio dispositivo. Una vez que se desinstaló, no tengo forma de poder volver a instalar esta aplicación desde la Play Store de Google. Así que ahora es donde viene la solución que les voy a enseñar para que lo puedan instalar. Lo que tenemos que hacer en principio es instalar otro gestor de aplicaciones que bueno, yo les voy a estar dejando el link en el primer comentario o en la descripción de este mismo video. Así que lo que voy a hacer es instalar esta aplicación y les voy a enseñar los pasos que hay que hacer para poder instalar aplicaciones no compatibles con nuestro dispositivo. En mi caso, como tengo desactivado el Play Protect, acá me va a informar que el mismo está desactivado y si lo quiero activar. Yo le pongo rechazar porque la verdad que no me interesa. Luego de que abrimos la aplicación vamos a tener que tocar en el buscador para, en este caso, obviamente buscar la aplicación que queramos instalar, que sepamos que no es compatible con nuestro dispositivo. Acá no olviden aceptar los permisos y demás. Y una vez que busquen la aplicación vamos a ver un listado de aplicaciones similares e inclusive las mismas que estemos buscando. Acá veo que está actualizada la aplicación, que es la primera que figura, así que voy a tocar en el botón instalar. Y acá me advierte que voy a usar los datos para poder descargar. Le digo continuar y vemos el proceso de la descarga. Para ver el proceso de las descargas actuales simplemente tenemos que ir atrás. En la parte del menú principal tocamos las tres rayitas en la parte superior derecha. Nos vamos a la solapa que dice descargas. En este caso el proceso de la descarga puede llegar a demorar un poco más de lo que indica. Y bueno, en mi caso demoró unos cuantos minutos importantes. Así que yo voy a hacer un corte acá y voy a reanudar cuando finalice la descarga de la aplicación. Mientras te recuerdo que puedes suscribirte y bueno, darle un like a este video porque sé que te va a ayudar, y a cualquier otro que le sirva, bueno, simplemente compártelo y a mí me estaría ayudando un montón. Una vez que haya finalizado la descarga, simplemente tenemos que tocar en el botón instalar. Y bueno, si es la primera vez que van a instalar desde fuentes desconocidas o fuentes externas,
les va a pedir que habiliten esta opción para que puedan instalar nuevamente aplicaciones como las que estamos por hacer ahora. Así que vamos a tocar en el botón gris para que se ponga en color verde, y hecho esto vamos a tener que volver a la bandeja de descarga para poder instalar esta aplicación. Una vez que haya finalizado la instalación, vemos un mensajito que dice que se ha completado la misma y ahora solo queda verificar que esté funcionando. Así que vamos a ir al menú de aplicaciones y vamos a probar la cámara de Google. Bueno, acá lo que podemos ver en la pantalla son dos aplicaciones con el mismo nombre. Supongo que una es la cámara por defecto y la otra la de Google, que bueno, no especifica realmente que sea de Google, así que vamos a probar. Y acá vemos que se ejecuta la cámara de Google. Bueno, acá vemos que definitivamente está fallando esta aplicación, esta versión en nuestro celular. Así que vamos a proceder a solucionar este problema, que es muy fácil en realidad. Simplemente vamos a ingresar nuevamente a nuestro gestor de aplicaciones y vamos a tener que buscar una versión anterior de esta misma aplicación. Yo ahora les voy a enseñar cómo hay que hacer. Buscamos la aplicación Google Cam o Gcam o como queramos y vamos a tener que ingresar a la aplicación que descargamos. Acá vemos que dice abrir, pero si deslizamos un poco más hasta la parte inferior vemos que dice historial de versiones. Si tocamos ahí vamos a ver un listado con todas las versiones que tiene esta aplicación. Yo les sugiero que bajen 4 o 5 versiones diferentes y una vez hecho eso vayan probando. Acá vamos a hacer otro corte, más que nada porque la conexión a internet está media fastidiosa. Acá vamos a probar con otra versión de las tantas que puse a descargar. Y bueno, vamos a ver si realmente funciona. Ya de entrada veo que tiene el icono viejito, así que por lo visto esta sí va a funcionar. Bueno, acá estoy probándola, por lo que se ve no hay ningún problema, así que esta es la versión ganadora para mi teléfono móvil. Y es así como podemos instalar aplicaciones no compatibles en nuestro celular y poder disfrutarlo para continuar con nuestros entretenimientos. Antes de irme quiero saludar a un nuevo suscriptor que se consagró él mismo como mi fan número 1 y se llama Axelitito Juega. Bueno, Axelitito, un saludo y espero que estés bien en esta cuarentena. Así que eso es todo, muchachos, no olviden suscribirse, darle like a este video y si les sirvió, bueno, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.